Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Ponemos el foco en la última hora, en la actualidad, mirando al conflicto de Oriente Medio, mirando también a la tensión en el Mar Rojo, donde ha tenido lugar el mayor ataque de los últimos 3 meses. Y por supuesto, miramos al conflicto de Ucrania con la reunión secreta del G7, la fórmula de paz que quiere Ucrania y que, bueno, pues a Rusia le está haciendo cuanto menos reír. Y hablaremos, por supuesto, de todo lo que sigue sucediendo en Ecuador en las últimas horas y del acuerdo de Argentina con el FMI. Empezamos mirando a Israel. Las fuerzas de defensa han informado que han atacado más de 150 objetivos pertenecientes a Hamas durante el último día y que los combates en el área de Khan Yunis, en el sur, siguen siendo intensos. En un comunicado dicen que las tropas de la brigada Golani en Magazi han dirigido ataques aéreos contra numerosos agentes de Hamas y que han descubierto 15 pozos de túneles. Mientras tanto, en Khan Yunis han dirigido ataques aéreos contra más de 10 agentes de Hamas en su zona de operaciones y a lo largo del último día han atacado 150 posiciones de Hamas. Seguimos mirando a Israel. En este caso hablamos de Reino Unido. El secretario de Defensa británico, Grant Shapps, ha advertido a los rebeldes hutíes respaldados por Irán que pongan fin a sus ataques en el Mar Rojo. Le ha dicho a Sky News que no hay duda de que Teherán está involucrado y que proporciona armas e inteligencia. Ya es suficiente, dice Grapps, debemos dejar claro a los hutíes que esto tiene que terminar y que este es el mensaje para ellos. Dice, vigilen este espacio. Miramos a Estados Unidos. El portavoz militar de los hutíes, Yahya Soarea, ha informado de una operación militar conjunta utilizando misiles balísticos, activos navales y aviones no tripulados. Ha admitido que ha sido dirigida contra un buque estadounidense que prestaba apoyo a Israel. Dice que es una respuesta al traicionero ataque del que fueron objeto sus fuerzas navales por parte de Estados Unidos el pasado 31 de diciembre. Seguimos mirando al Mar Rojo. En las últimas horas ha tenido lugar el mayor ataque desatado por los hutíes de Yemen, los grandes aliados de Irán. Un ataque que ha sido respondido por las fuerzas estadounidenses y británicas. De hecho, el ejército de Estados Unidos ha confirmado que ha derribado 21 drones y misiles disparados por hutíes con base en Yemen, en el sur del Mar Rojo, hacia rutas marítimas internacionales. Seguimos con más noticias. Miramos en este caso al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, que le ha dicho al presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas que la Casa Blanca apoya pasos tangibles hacia la creación de un Estado palestino. Además ha reiterado la posición de Washington de que un Estado palestino debe estar al lado de Israel, con ambos viviendo en paz y en seguridad. Seguimos con más noticias y hablamos de China. Ha demandado al gobierno de Joe Biden, al gobierno estadounidense, que cese la entrega de armas a la isla de Taiwán. Esto es lo que ha comunicado el Ministerio de Defensa chino al concluir una reunión ministerial de ambos países en Washington. China ha subrayado que la cuestión taiwanesa no hay ningún compromiso ni concesiones, que Estados Unidos debe respetar el principio de una sola China, cumplir sus compromisos, dejar de armar a Taiwán y rechazar la independencia de Taiwán. Precisamente hablamos en este caso de Taiwán, en plena cuenta atrás para que este fin de semana se celebren las elecciones en Taiwán. La tensión política se ha desatado a raíz del lanzamiento de un satélite por parte de China y el temor a que esto pueda provocar una interferencia en las urnas. Por su parte, la oficina presidencial de Taiwán ha intentado rebajar la crispación y ha señalado que no considera este lanzamiento como un intento de interferir en las elecciones del sábado. Seguimos con más noticias de Taiwán. Pasamos a hablar en este caso de Corea del Norte. La amenaza de Kim Jong-un dice: si la República de Corea intenta utilizar sus fuerzas armadas contra nuestro Estado o amenazar nuestra soberanía y seguridad, no dudaremos en utilizar todo el arsenal de medios y fuerzas para destruir completamente a Corea del Sur. Esto es lo que ha dicho Kim Jong-un, añadiendo que hasta que los mafiosos que gobiernan la República de Corea se den cuenta de los errores de la política suicida de confrontación con Corea del Norte, nuestra República va a seguir con acciones prácticas, naturales, basados en los principios de una lucha justa. Ha dicho, eso sí, que no tiene la intención de provocar una guerra unilateralmente, pero dice que tampoco van a evitarla. Miramos ahora a Irán, que ha desarrollado un nuevo dron de ataque para Rusia, cuyo objetivo es buscar lanzadores de misiles donados por Occidente que estén siendo utilizados por Ucrania. Dicen, en este caso, que es posible que se hayan ofrecido a Moscú unas pocas unidades del dron Shahid 107 en un acuerdo de $2 millones. Miramos a Rusia. Las Fuerzas Armadas ucranianas dicen que han repelido en las últimas 24 horas cerca de 70 ataques rusos en 7 zonas distintas del frente, es lo que ha informado el Estado Mayor de Kiev en su parte de guerra diario. Según el Centro para las Estrategias de Defensa ucraniano, en este caso las tropas rusas han logrado avanzar al noroeste de la ciudad de Bakhmut, en la provincia de Donetsk, y cerca de la localidad de Tokmak, en el frente de Zaporilla. En el eje de Avdiivka también las fuerzas rusas han logrado penetrar entre 300 metros y 1 kilómetro.
Miramos ahora de nuevo al conflicto en Ucrania, cuando está cerca de cumplirse el segundo aniversario del comienzo de la guerra. Rusia sigue ampliando su arsenal armamentístico con un nuevo tipo de bombas de racimo. Según publica la agencia TASS, el gobierno ruso planea empezar a producir en serie una nueva bomba planadora este mismo año, una de las armas más nuevas de Rusia que pueden volar de manera autónoma, utilizando una trayectoria de vuelo de planeo sobre un objetivo situado a mayor distancia y abrirse sobre él en el momento adecuado. El objetivo de estas armas es destruir vehículos blindados, centros de control de centrales eléctricas o sistemas de misiles antiaéreos. Miramos ahora a Putin. El presidente ruso ha señalado este miércoles que la dependencia de los países europeos de Rusia es mucho mayor que la dependencia de Rusia con ellos. En un discurso en el distrito de Chukotka, Putin ha repetido que Europa está plagada de problemas, ya que las principales economías están atravesando tiempos difíciles. Dice Putin: nosotros crecemos, pero ellos caen. Miramos de nuevo a Rusia. El almirante Nikolai Menov, comandante en jefe de la Fuerza Armada rusa, ha dicho que los barcos de la Armada estadounidense con misiles de crucero Tomahawk tienen la capacidad de lanzar un ataque contra objetivos en gran parte de Rusia. Dice que la formación de amenazas a la seguridad militar de Rusia en direcciones oceánicas y marítimas está influenciada por factores como la presencia de poderosos grupos de fuerzas navales de estados extranjeros en los océanos Atlántico, Pacífico y Mediterráneo. Miramos ahora a Zelensky, que ha advertido que cualquier atraso en ayuda occidental a Kiev envalentona a Kiev. Dice: hemos demostrado que se puede detener a Rusia, que la disuasión es posible. Esto es lo que ha dicho Zelensky, que además dice, eso sí, que carecen de sistemas modernos de defensa aérea y subraya que es lo que más necesitan. Dice Zelensky: Putin no va a parar, quiere ocuparnos por completo, y añade que además no se va a detener en Ucrania, sino que también va a atacar a otros vecinos a menos que sus aliados unan sus fuerzas para detenerlo. Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступні. І це факт, якщо ми не витримаємо. Ми нещодавно з вами вже чули, вони почали говорити і про Фінляндію, почали говорити про незалежність Узбекистану, тощо. Y dice Zelensky que no va a terminar la guerra menos que todos juntos acaben con él. Dice: tenemos que entender que Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia pueden ser los siguientes si Ucrania no resiste. Miramos de nuevo a Ucrania. Hablamos de la reciente reunión entre representantes de Ucrania y sus patrocinadores occidentales y países del sur global. Esta reunión secreta en la que discutían la llamada fórmula de paz de Zelensky, que fue simplemente un truco publicitario del régimen de Kiev. Es lo que ha dicho la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova. Dice: no hay nada peor en esto, es un concepto antiguo y bien probado de atraer la atención política a la situación no en torno a Ucrania. Dice: porque esta situación realmente necesita atención política, sino al régimen de Zelensky como tal. Es un truco publicitario del régimen de Zelensky. Y seguimos mirando a Ucrania y hablamos en este caso de Moscú, que no ve avances en el proceso de paz en torno a Ucrania. Es lo que ha dicho Dmitry Peskov, es lo que ha contado a periodistas en una sesión en el día de hoy en la que dice que en cuanto a algunos procesos de paz, aquí todavía hay un vacío, dice Peskov, procesos completamente inexplicables bajo esta fórmula de paz, que es una combinación de países que están discutiendo una paz sin la participación de Rusia, dice Peskov. Esto es un proceso muy extraño. Hablamos ahora de Suecia, la dramática advertencia del ministro de Defensa Civil en un discurso en una conferencia de seguridad. Advertido a sus ciudadanos que no se hagan ilusiones de paz ante las amenazas de guerra rusa. Dice: permítame decirlo, podría haber una guerra en Suiza. Todo el mundo debería hacerse la pregunta: ¿quién serás cuando llegue esta guerra? De Suecia pasamos a Finlandia. El gobierno finlandés va a ampliar el cierre de los puntos de cruce en su frontera con Rusia, que debía finalizar el 15 de enero. El Ministerio del Interior finlandés, encargado de la seguridad fronteriza, por el momento no ha respondido a estos comentarios y no ha hecho oficial esta extensión del cierre de su frontera con Rusia. Miramos a Venezuela, en este caso a Argentina, y es que han anunciado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, según han dicho fuentes oficiales. El ministro de Economía, Luis Caputo, está ultimando detalles con técnicos del organismo y el Banco Central para darlo a conocer en el día de hoy. El viernes pasado llegó al país una comitiva liderada por Luis Cubedo y Yasmín Aouja, que han mantenido reuniones técnicas durante todo el fin de semana y además se ha reunido con el propio Caputo en un momento en el que Argentina necesitaba este acuerdo. Parece que están ultimando los últimos detalles y que hoy mismo los conocemos. Miramos también a Ecuador. Las pandillas declararon la guerra al gobierno cuando el presidente Daniel Noboa anunció un estado de emergencia tras la fuga de prisión este domingo de uno de los jefes narcos más poderosos de Ecuador. Ha ordenado Noboa operaciones militares para neutralizar a todas las bandas criminales, en un momento en el que Ecuador ha visto estallar la violencia en los últimos años, sobre todo a medida que pandillas rivales con vínculos con cárteles mexicanos y colombianos compiten por el control.
Pendientes de más noticias, de más actualidad, como siempre, de traerles todas las últimas horas. Hacemos una breve pausa y seguimos, volvemos con la mejor programación en Negocios Televisión.